Este es el capítulo final sobre el canon y recorrerá el contenido del canon del Nuevo Testamento. Esta apreciación global nos dará una breve sinopsis de los 27 libros del Nuevo Testamento. Está diseñado como un mapa, un bosquejo para un estudio efectivo y un recorrido por el Nuevo Testamento. El material del canon del Nuevo Testamento se divide fácil y naturalmente en cuatro grupos mayores. Primero, evangelios. No son vistos como biografías, ya que mucho acerca de la vida de Jesús o no se ha dicho o omitido, sino como obras teológicas, literarias, como viñetas teológicas, pero pueden describirse como vislumbres en la vida y pensamiento de Jesús de naturaleza episódica. Segundo, Hechos, la primera historia de la iglesia primitiva. Tercero, las cartas o epístolas paulinas, 13 escritos de Pablo a varias congregaciones. Y finalmente, las epístolas generales y Apocalipsis, el material conocido colectivamente por ese nombre. Uno debe notar que los evangelios caen dentro de dos categorías. La primera categoría es la de los evangelios sinópticos, consistiendo en Mateo, Marcos y Lucas. Son llamados así porque básicamente ven la vida y ministerio de Jesús esencialmente de la misma manera. La palabra sinóptico viene de dos palabras griegas que significan para ver juntos con. Los tres contienen información similar, pero cada evangelio complementa a los otros. Por supuesto, hay también rasgos únicos en cada uno. Básicamente, dentro de los evangelios sinópticos, la historia de Jesús es la misma. El evangelio de Mateo fue muy claramente escrito a los judíos. El propósito de Mateo era presentar a Jesús como el heredero legítimo del rey David. Jesús es presentado como un rey. La manera en que el evangelio de Mateo se estructura ha llevado a algunos a llamarlo el pequeño Pentateuco. Las características reales de Cristo, su obra y su mensaje brillan a través de la obra. Jesús también es presentado como el Mesías real. Es de la familia de David y de la tribu de Judá. El cumplimiento de la profecía es muy importante para Mateo, sobre todo en lo relacionado al linaje de Jesús. Hay también muchas profecías, como los capítulos 24 y 25, relacionadas a Israel y a todos los pueblos en general. El Evangelio de Marcos probablemente fue el primer evangelio en ser escrito, seguido por Mateo. Marcos es el más corto de los evangelios y es el único en que los movimientos a lo largo de la obra son muy rápidos. La palabra inmediatamente, u otras que son sinónimas, ocurrirán 32 veces en los breves 16 capítulos. Ya que Marcos se mueve a un ritmo apresurado, a veces se lo llama el Evangelio del hombre de negocios. Este es un despegue hacia el almuerzo o comida rápida típica del hombre que tiene otras citas para cumplir. El Evangelio de Marcos es similar. No hay excesos, sino solo hechos que hacen que la historia de Cristo avance rápidamente. El propósito de Marcos es mostrar a Jesús como un hacedor de milagros. Muchos de ellos están comprimidos en este breve evangelio. Jesús es pintado en su poder. El libro se escribió específicamente para la mentalidad romana, mientras que Mateo fue escrito para la mentalidad judía. Si Mateo presenta a Jesús como rey, Marcos está interesado en retratar a Jesús como un hacedor de milagros. La mentalidad romana estaba obsesionada con el poder, ya que el ciudadano romano medio veía a la máquina militar romana como el más grande poder en el mundo. Jesucristo en el Evangelio de Marcos es presentado como un poder, el poder de Dios actuando en sanidad sobre los elementos de la naturaleza y, por supuesto, el poder de Dios en la redención. El Evangelio de Lucas es de un carácter más general. Él describe a la mentalidad gentil para mostrar que Jesús no solo está interesado por la perspectiva judía, Mateo, o por la perspectiva romana, Marcos, sino también por el mundo entero. El Evangelio de Lucas muy bien podría ser llamado, como de hecho muchos lo hacen, el Evangelio universal. Para señalar esta universalidad, el escritor hace énfasis a aquellos que son
privados de sus derechos, que no tienen voz en la sociedad. Por ejemplo, Lucas destaca a los niños, las mujeres, los enfermos, los leprosos, los samaritanos, publicanos y pecadores, todos los despreciados por los judíos. Lucas es el tipo de evangelio que mete la mano profundamente en el corazón de todos, fundamentalmente en aquellos que para otras percepciones culturales son ignorados u omitidos. El evangelio de Juan no es sinóptico. Él se ubica en una categoría propia. Hay varias razones para esto. Mientras que el evangelio de Juan podría ser llamado como un evangelio universal y personalizado, no es considerado sinóptico, porque no ve la vida, ministerio y mensaje de Jesús como un todo o de la misma manera que los otros tres. 2/3 de Juan tratan con los últimos 8 días de la vida de Jesús. Probablemente no se presentan más de 20 días de toda su vida. Por esas dos razones formales, Juan no podría ser considerado un evangelio sinóptico. El formato de Juan es totalmente diferente. Es difícil definir el propósito del particular de Juan. Juan toma 8 episodios principales en la vida de Jesús y muestra una narrativa de milagros seguida por un discurso. Casi todo el libro, salvo el prólogo y el epílogo, se desarrolla con este estilo particular. Una muestra más que Juan no podría ser uno de los evangelios sinópticos es el hecho que no hay ninguna parábola típica en este evangelio. Mateo, Marcos y Lucas abundan en parábolas, pero ninguna se encuentra en el evangelio de Juan. Salvo durante el tiempo de su conversación con Nicodemo, Jesús no menciona el reino de Dios en el libro de Juan. En Mateo el reino es un rasgo muy prominente. Si no fuera por el evangelio de Juan, uno podría suponer por los sinópticos que el ministerio de Jesús duró poco más de un año. Pero a pesar de su formato muy diferente, Juan menciona 4 Pascuas, y por esa razón los estudiosos saben que Jesús ministró por un tiempo entre 3 y 4 años, siendo 3 y medio años el consenso general. Es necesario mencionar otros 2 rasgos importantes sobre Juan. Primero, Juan da a la cristiandad lo que se podría llamar la doctrina del logos o la doctrina de la palabra. Marcos muestra a Jesús que predica en su edad adulta. Mateo y Lucas empiezan con genealogías. Mateo se remonta a Abraham, el padre de los judíos, y Lucas se remonta a Adán, el padre de toda la humanidad. Juan no da ninguna genealogía en absoluto, pero se remonta más lejos aún. Él escribe: en el principio, fuera cuando fuera, ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. En otras palabras, Juan se preocupa por mostrar la eternidad de Cristo en su prólogo. Este uno, quien es eterno, condescendió a llegar a ser histórico, quien era espíritu, igual con el Padre, condescendió en llegar a ser humano para vivir entre los hombres, experimentar la humanidad y sufrir por los pecados de ella, pagando el precio final de la muerte en la cruz. Además de esta doctrina del Logos, un segundo rasgo del Evangelio de Juan es la mención del gran yo soy. En 8 ocasiones, Juan refirió declaraciones de Jesús diseñadas de esta manera: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos han sugerido que cuando Jesús dijo yo soy, reflejaba la gran declaración de Éxodo donde Moisés le preguntó a Dios: ¿quién diré que me ha enviado? Dios le contestó: yo soy te envía. Así Juan estaba afirmando a partir de estas declaraciones de Jesús que Él era Dios venido en carne humana. Vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el escritor del Evangelio, que también lleva su nombre. Narra acerca de la primera historia de la Iglesia, cubriendo aproximadamente un periodo de 30 años, del 29 al 59 después de Cristo. El libro de Hechos es como un eslabón entre el material del Evangelio
y las epístolas del Nuevo Testamento. La historia de Lucas está teológicamente muy informada. De hecho, Lucas se involucra solo con información que tiene importancia o implicaciones teológicas. Así es apropiado en todo el sentido de la palabra hablar de teología lucana en el sentido de todo lo que se escribe en sus dos obras, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Lucas recuerda en las palabras de apertura de Hechos la declaración del Señor que el Espíritu Santo vendrá e investirá a los creyentes para dar testimonio incluso hasta lo último de la tierra. A partir de este centro, el resto del libro de Hechos se despliega con la dramática multiplicación temprana de discípulos convertidos a Cristo. El libro de Hechos puede ser dividido en 6 unidades. Cada una concluye con un verso sobre el triunfo de la iglesia, numéricamente o en algunos otros sentidos. Dios estaba con este movimiento incipiente, la iglesia, y Lucas recuerda con detalles maravillosos muchos eventos específicos de los que dan testimonio de su guía soberana. Estas comprenden las epístolas de Pablo, el tercer y más grande grupo de documentos del Nuevo Testamento. Las 13 cartas de Pablo representan aproximadamente el 50% de la literatura del Nuevo Testamento. Así, Pablo es una figura principal en la historia de la Iglesia y ciertamente en este estudio relacionando con la formación del canon. Para el estudio inquisitivo siempre permanece como interesante el hecho de que Pablo fuese tan prominente en el Nuevo Testamento cuando él no era de los 12 discípulos del Jesús histórico. Sin embargo, uno sabe que Pablo fue llamado para ser apóstol porque en el camino a Damasco se enfrentó cara a cara con Cristo resucitado. Vea en Hechos 9. En cierto sentido, el hecho de que Pablo no permaneciera con Cristo cuando él estuvo en la tierra hace que su llamado y ministerio sean aún más notables. Probablemente nadie en la historia de la iglesia cristiana ha hecho más por el avance del movimiento que el apóstol Pablo. Una buena introducción de las cartas de Pablo demanda una apreciación global de la forma, el volumen de lo que se podría llamar la práctica del cristianismo que es expuesto en ellas. La sucesión de esta visión global sigue el orden de las traducciones españolas de la Biblia. El libro de Romanos es la gran carta de Pablo. Uno está tentado de llamarlo el libro de la teología de Pablo. Es tan teológico que se ha afirmado que gotea teología. También se ha dicho que así como en el mundo antiguo todos los caminos llevaron a Roma, igualmente en el estudio de la Biblia todos los caminos llevan a Romanos. La misma historia de la iglesia proclama un lugar central para el libro en la iglesia cristiana. Porciones de él fueron tomadas por Martín Lutero para encontrar en ella los orígenes de la Reforma protestante. El centro del libro gira sobre la pregunta central y eterna: ¿cómo puede ser salvada la humanidad? Se nota en la apertura de este libro que Pablo no está escribiendo a la iglesia en Roma, sino a aquellos que están en Roma. Versículo 1:7. Roma era la gran metrópolis política del mundo antiguo. Había muy probablemente varias iglesias cristianas en Roma. El libro de Romanos podría ser una carta circular escrita a todas ellas. En respuesta a la pregunta ¿cómo puede ser salvada la humanidad? Y compartiendo con este gran contingente de cristianos, Pablo parte de la doctrina clásica de la justificación por la fe. De una u otra manera, este es el enfoque de Romanos. Sea en la anticipación o en la reflexión, la justificación por la fe resalta como el manifiesto cristiano del libro. Primera y segunda de Corintios, estas también son de las principales cartas del apóstol Pablo. En Primera de Corintios trata con problemas que se habían levantado en Corinto. Él había estado en Corinto unos años antes y había trabajado allí durante varios años para establecer la iglesia. Varios años después, escribió para dar instrucciones. La Biblia nos dice cómo Pablo llegó a conocer los problemas que se habían surgido en dicho lugar. Puede haber habido un mensajero de la congregación que le haya traído un mensaje, palabra o posiblemente una carta.
No obstante, Pablo se enteró de estos problemas. Amando a los corintios y habiendo invertido tiempo y energías significativas en su salud y estabilidad espiritual, él respondió. En la traducción de Reina Valera, los capítulos a menudo empiezan con la frase en cuanto a... Es como si Pablo tuviera una lista de problemas y respondiera uno a uno. Algunas de las situaciones en la iglesia consistían en divisiones relacionadas con personalidades, inmoralidad sexual, idolatría, falsa sabiduría, abuso en la cena del Señor, abuso de los dones espirituales y probablemente lo peor de todo, el rechazo de la resurrección de Jesús o de los cristianos. Aunque hay otras cosas, en su primera carta Pablo trabaja grandemente en la corrección de problemas. Es para el beneficio de la iglesia actual que los primeros creyentes necesitaron corrección. Esperanzadoramente, los cristianos actuales no cometerán los mismos errores. Si los corintios no los hubieran hecho, las correcciones a los creyentes registradas no habrían existido. La segunda carta a los corintios difiere mucho de la primera en su tono. Es mucho más personal y menos doctrinal que Primera Corintios. Aquí el discipulado de Pablo ha sido desafiado, su autoridad como apóstol, y Pablo siente que es necesario reflexionar autobiográficamente sobre varias situaciones que afirmen o prueben que él es de hecho un apóstol de Jesucristo. La carta a los Gálatas tiene muchos puntos en común con el libro de Romanos. Quizás esta es la causa por la cual en muchas universidades se estudia Romanos y Gálatas juntas. El gran problema que Pablo combate en Gálatas es la presencia de cristianos judaizantes, aquellos que dicen que la salvación es por la fe, pero agrega muchas cosas más. Pablo estableció que la salvación es a través de la gracia y absolutamente nada más. Alguien ha identificado la epístola a los Gálatas como la carta magna de la libertad cristiana. Los creyentes no son salvos por lo que hacen o por cuánto trabajan, sino total y completamente por la gracia de Dios. Pablo recuerda a los Gálatas que no hay ningún otro evangelio en el que él ha predicado. Él incluso señala aún cuando un ángel del cielo viniera y predicara un evangelio diferente de aquel que él había predicado, el cual no sería un evangelio, entonces él sería un anatema o sería maldecido. En este libro, incluso con esos tonos tan fuertes de denuncia de los judaizantes, Pablo deja el bonito pasaje donde el fruto del Espíritu es justapuesto a las obras de la carne. Capítulo 5, 16 al 26. Para el cristiano, pocos pasajes se igualan a este en términos de importancia, identificación e instrucción para la vida. La epístola de los Efesios es una de las más optimistas del canon. El apóstol Pablo está discutiendo sobre la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 1, habla cómo la iglesia estaba en la mente eterna de Dios. En el capítulo 2, habla sobre cómo Dios construye la iglesia. Esto es cómo Él transforma las vidas, porque finalmente la iglesia no es un edificio o una denominación. La iglesia se compone de las personas que fueron redimidas por la sangre de Jesucristo. En otras palabras, habla sobre la salvación. En el capítulo 3, Pablo habla sobre la iglesia como un misterio que se le ha revelado a él en estos últimos días. En el capítulo 4, sobre los ministerios de la iglesia. En el capítulo 5, sobre el poder de la iglesia. Él escribe: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Esa llenura representa el poder de la iglesia. Y en el capítulo final, Pablo presenta la gran metáfora con respecto a la guerra de la iglesia, lo que los cristianos deben vestir, cómo ellos serán equipados y cómo deben emprender la batalla con el mundo. La carta a los Filipenses también es una carta optimista. Si había una congregación que encantó a la vida y al corazón de Pablo, era la de los filipenses. En esta carta les encomienda muchas cosas. El corazón de Filipenses se encuentra en el capítulo 2, donde el lector halla lo que probablemente es la declaración más elevada de la cristología del Nuevo Testamento. Jesús, que era Señor de todos, se hizo siervo incluso hasta la muerte en la cruz. La carta a los Colosenses es una carta muy interesante. 72 de los versos de Efesios también se encuentran en forma abreviada en ella. Los santos en Colosas eran perseguidos,
Y Pablo tenía que conseguir que su información llegara a ellos bajo muy severas condiciones. Era una tarea urgente y cuando él describe después a los Efesios, recoge esos mismos 72 versos y los reelabora. Efesios y Colosenses están estrechamente relacionadas. Al parecer había una herejía gnóstica que estaba a punto de desatarse sobre la iglesia de Colosas como una tormenta, y Pablo sentía que era urgente escribir y tratar sobre el tema. Primera y segunda de Tesalonicenses son las epístolas que tienen un carácter distintivo y propio. La iglesia en Tesalónica fue elogiada por Pablo por varias cosas. Era una iglesia de carácter real, pero uno de los errores teológicos de los tesalonicenses tenía que ver con la segunda venida de Cristo y la naturaleza del rapto de la iglesia. Al parecer, algunos habían llegado a creer, por fuentes que no pueden identificarse, que los muertos en Cristo quedarían detrás cuando Jesús volviera. Así Pablo da la enseñanza de ese gran pasaje sobre la segunda venida, declarando que los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces aquellos que estén y permanezcan vivos se les unirán. Todos se transformarán para estar juntos con el Señor para siempre. Segunda a los tesalonicenses trata mayormente sobre el anticristo, llamado el hombre de pecado. Primera Tesalonicenses es un libro de corrección sobre el rapto. Igualmente, Segunda Tesalonicenses es un libro de información con respecto al hombre de pecado. Primera y Segunda de Timoteo y Tito, estos son 3 libros que comprenden lo que se llaman las epístolas pastorales. Están escritas a 2 hombres jóvenes, Timoteo y Tito, que han sido lanzados hacia la carrera pastoral. El tiempo en que estas cartas fueron escritas por Pablo está cerca del final del período del Nuevo Testamento y a principios del período de tiempo designado como de los primeros padres de la Iglesia, tempranos como Ignacio, Ireneo y otros. Así las epístolas pastorales son muy claras en términos de los requisitos para la dirección de la Iglesia. Esto es muy afortunado porque cuando el Nuevo Testamento concluye con la muerte del apóstol Juan, los padres de la iglesia dieron instrucciones en términos muy específicos sobre cómo continuar la dirección de la iglesia y el trabajo del ministerio. El libro de Filemón fue escrito por Pablo a una sola persona, un amigo suyo en Colosas. El tema es el perdón. Ningún tema es más íntimamente ligado al corazón del propio Cristo que la doctrina del perdón. Finalmente, las epístolas generales y Apocalipsis se estudiarán como un grupo, incluyendo el libro de Apocalipsis. El autor del libro de los Hebreos era bastante conocedor del Antiguo Testamento. Él toma muchas profecías sobre Jesús y muestra cómo ellas han sido cumplidas en el Jesús histórico de Nazaret. El tema de Hebreos es Cristo es mejor, mejor que los profetas del Antiguo Testamento, mejor que los ángeles, mejor que Moisés o Josué, mejor que los antiguos sacerdotes, mejor en el sentido que Él es el cumplimiento. Ellos solo eran el tipo. El libro de Santiago es generalmente entendido como la primera epístola escrita del canon del Nuevo Testamento. Tiene que ver con la vida práctica. A veces ha sido llamado los proverbios del Nuevo Testamento. Santiago tiene que ver con la conducta y la ética. Primera y segunda de Pedro son bastante diferentes en su volumen. Primera de Pedro es optimista. El autor presenta a Jesús como precioso, a la sangre de Jesús como preciosa, a la fe personal en él como preciosa y a la doctrina común sobre la fe como preciosa. El apóstol incluso presenta la persecución como un don precioso porque edifica el carácter. Segunda de Pedro advierte sobre los falsos profetas que vendrán. Pedro escribe que a pesar de los profetas falsos y a pesar de lo que parece un retraso, Jesús de hecho volverá como él prometió. Las 3 cartas de Juan traen una emoción única. Primera de Juan está combatiendo el gnosticismo, tratando con temas como la importancia de la encarnación, la sangre expiatoria de Jesucristo y la resurrección física de entre los muertos. Juan también trata sobre el carácter, no la persona del próximo anticristo. Segunda de Juan avanza sobre el tratamiento de quién será el anticristo. Y tercera de Juan es diferente a las 2 anteriores, trata con temas administrativos, cómo se puede ser un clérigo responsable. El libro de Judas es muy pequeño, solo
25 versos, escrito específicamente a un grupo de cristianos judíos sobre el tema de los falsos maestros. Al leer Judas, a uno le parece ver que los falsos maestros predichos en Segunda de Pedro ya han llegado a la escena. Finalmente, en este grupo se encuentra el Apocalipsis. Este libro abunda en imágenes y en símbolos. Es apocalíptico en su naturaleza. Los estudiantes de la Biblia deben tener presente que el libro de Apocalipsis no es un mapa para determinar el futuro, aunque muchas cosas sobre el futuro son mencionadas. El propósito principal de Apocalipsis es mostrar el señorío de Jesucristo sobre el tiempo y la eternidad. Esperanzadamente, esta apreciación global ha demostrado cuán digno y aprovechable es inspeccionar los libros del canon del Nuevo Testamento, rodear y traer a la discusión el tema entero de la canonicidad. Como antes fue declarado, la canonicidad es finalmente una declaración de fe, y al mismo tiempo una materia muy delicada y muy urgente.